Sus colores parecen pintados por los dioses, pero su destino pende de un hilo en la espesura del bosque. El mandril, cuyo nombre científico es Mandrillus sphinx, es mucho más que el primate más colorido del planeta. Es un símbolo ancestral de poder, misterio y fragilidad. Con su rostro surcado por tonos vibrantes de azul y rojo, y una constitución imponente que lo convierte en uno de los monos más grandes del mundo, este habitante de las selvas tropicales africanas ha fascinado por siglos a quienes logran avistarlo. En estado adulto, los machos pueden superar los 50 kilos y caminar como auténticos titanes del sotobosque, guiando grupos sociales complejos en los húmedos parajes de Gabón, Camerún y la cuenca del Congo. En su rol ecológico, el mandril es un jardinero silencioso de la selva. Su dieta omnívora, basada en frutas, raíces, hojas, insectos y pequeños animales, ayuda a dispersar semillas, controlar poblaciones y mantener la biodiversidad del suelo selvático. Su comportamiento social también es vital para otras especies, pues sus rutas y movimientos abren paso en la vegetación densa, marcando caminos que muchos otros animales utilizan para desplazarse sin peligro. Vivir en grupos numerosos le otorga una dinámica de protección comunitaria, pero también lo hace más visible y vulnerable frente a los humanos. A pesar de su esplendor, el mandril ha sido declarado especie vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La caza furtiva por su carne, el comercio ilegal, la presión agrícola y la pérdida acelerada de selvas están diezmando sus poblaciones. Aunque aún no se tiene un conteo exacto, se estima que sus números han disminuido significativamente en las últimas décadas. Algunos pueblos lo veneran como un espíritu protector del bosque, y su figura aparece en leyendas donde representa la fuerza y la conexión con la tierra. Sin embargo, esas historias están siendo sepultadas por el ruido de motosierras y disparos. No podemos permitir que esta especie, cuya sola presencia transforma el paisaje, desaparezca por nuestra indiferencia. Porque cuando una especie desaparece, no solo se extingue un ser irrepetible, se rompe un equilibrio que tardó millones de años en construirse. El mandril no es un lujo de la naturaleza, es un pilar invisible de la vida silvestre que sostiene los secretos de un ecosistema entero. ¿Y tú? ¿Cómo lo conocen en tu país? ¿Y qué crees que podemos hacer juntos para que esta maravilla de la selva no desaparezca sin haber sido comprendida? Durante siglos, el mandril fue visto como un guardián invisible del bosque, pero hoy, su mayor amenaza no se oculta entre la maleza, sino en la expansión de nuestra huella. La selva, que antes le ofrecía alimento y sombra, se ha ido estrechando a su alrededor. Y en ese rincón cada vez más reducido, este primate lucha cada día por defender lo que le queda. Su espacio, su grupo, su linaje. Imagínalo al amanecer. Una hembra joven se desplaza entre las raíces húmedas de los árboles, cargando en su vientre una nueva vida. Está sola. El grupo se ha dispersado. Los sonidos del bosque ya no son los mismos. Pero ella sigue, con instinto feroz, buscando alimento, protección, un lugar donde su cría pueda nacer sin miedo. Cuando finalmente da a luz, su bebé, pequeño, frágil, de piel rosada y mirada temblorosa, se aferra con fuerza a su pecho. No es solo un gesto de supervivencia. Es un lazo ancestral, tan profundo como el tiempo. Y aunque el peligro ronda, ella no lo suelta. Su vida entera se convierte en una vigilia, en una promesa silenciosa de resistir. Este tipo de historias no aparecen en titulares, pero suceden todos los días en lo más profundo del bosque. Y son posibles, muchas veces, gracias a quienes han hecho del cuidado su vocación. Guardabosques que patrullan día y noche zonas remotas, biólogos que rastrean sus movimientos con paciencia infinita, comunidades indígenas que desde generaciones han sabido convivir sin destruir. Ellos no solo protegen al mandril, protegen un equilibrio, una cultura, un mensaje para el mundo. A ti, que valoras la vida salvaje, gracias por estar aquí. Gracias por dar un paso más allá del entretenimiento y acompañarnos en este viaje de conciencia. Porque cada vista,
cada comentario, cada historia compartida, ayuda a visibilizar lo que muchos ignoran. Dale like, comenta y comparte para que más personas conozcan esta historia. Solo así lograremos que más vidas sean respetadas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal Toda Vida Importa. Juntos podemos amplificar estas voces silenciadas por el ruido del mundo moderno, porque detrás de cada especie hay una historia que merece ser contada, antes de que el silencio sea lo único que quede. El mandril no solo impresiona por su apariencia, también desempeña un papel esencial en la estabilidad ecológica de los bosques tropicales de África Central. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, esta especie habita principalmente en los densos ecosistemas selváticos de países como Gabón, Camerún, Guinea Ecuatorial y la República del Congo. Se desplaza mayormente por el suelo, aunque puede trepar árboles, y prefiere las áreas húmedas donde la vegetación es espesa y el acceso humano es limitado. Su dieta omnívora es clave para el equilibrio del entorno. Se alimenta de frutos maduros, raíces, hongos, semillas, insectos, huevos de aves y pequeños vertebrados, lo cual contribuye tanto a la dispersión de semillas como al control de ciertas plagas naturales. Esto convierte al mandril en un dispersor ecológico, una especie cuya actividad diaria favorece la regeneración del bosque. Además, su presencia alerta a otras especies ante la proximidad de depredadores, funcionando como un centinela involuntario en la cadena ecológica. El leopardo es su principal enemigo natural, pero hoy enfrenta una amenaza mucho más persistente: la intervención humana. La pérdida de hábitat por la tala descontrolada, el avance de la agricultura comercial y la urbanización están fragmentando las áreas donde el mandril puede sobrevivir. A esto se suma la caza, tanto por su carne, consumida como carne de monte en algunas regiones, como por su supuesto valor medicinal o ritual en mercados locales. National Geographic ha documentado que el comportamiento social del mandril, al vivir en grandes grupos, lo vuelve más vulnerable a los cazadores, que pueden eliminar a varios individuos de una sola vez. Y aunque existen reservas protegidas, como el Parque Nacional de Lopé en Gabón, donde se han observado las mayores concentraciones conocidas de mandriles, estos espacios no son suficientes frente a la creciente presión exterior. Diversos programas de conservación impulsados por gobiernos regionales y organizaciones ambientales están intentando proteger sus corredores ecológicos y promover planes de reforestación en zonas críticas. También se ha planteado la necesidad de integrar a las comunidades locales en estas estrategias, ofreciendo educación ambiental y alternativas económicas sostenibles para reducir la dependencia de la caza. Comprender al mandril no es solo una cuestión biológica. Es también un ejercicio de responsabilidad hacia uno de los ecosistemas más antiguos y complejos del planeta. Salvaguardar su existencia implica cuidar las selvas que purifican el aire, regulan el clima y guardan la memoria viva de la tierra. La vida del mandril comienza entre raíces y hojas, envuelta en los aromas húmedos del bosque y los ecos lejanos de su manada. Las crías nacen con los ojos abiertos, aferrándose con fuerza al vientre cálido de sus madres. Desde ese instante, la selva les exige estar alertas. Aunque diminutas, ya poseen la capacidad de sostener su propio peso y colgar de la piel materna, como si supieran que en el mundo salvaje la supervivencia no espera. Durante los primeros meses, todo gira en torno al cuidado materno. La madre no solo alimenta, enseña, guía, protege. A través del contacto constante, del acicalamiento mutuo y del lenguaje gestual, la cría aprende a moverse entre la espesura, a leer el comportamiento del grupo, a identificar sonidos de alerta o gestos de dominio. Las hembras permanecen en el grupo natal durante toda su vida, creando redes sociales complejas que sostienen la estructura del clan. En cambio, los machos, al alcanzar la madurez, se alejan para vivir de forma solitaria o intentar, si logran imponerse, convertirse en líderes de sus propios grupos. En el corazón del bosque, las interacciones entre mandriles parecen coreografías ancestrales. Cuando el sol filtra sus rayos entre las copas de los árboles, los machos recorren el territorio marcándolo con glándulas odoríferas y exhibiendo sus colores con orgullo.
No hay violencia innecesaria. Los enfrentamientos por dominancia se resuelven con posturas, vocalizaciones graves y movimientos medidos. Solo cuando las señales no son suficientes, emergen los colmillos que pueden medir más de 10 centímetros, recordando que la belleza no excluye la fuerza. Su ciclo reproductivo está marcado por el ritmo del entorno. Las hembras entran en celo aproximadamente una vez al año, y los machos, guiados por señales químicas y visuales, inician un cortejo silencioso que culmina si la hembra lo permite. Tras un periodo de gestación de casi 6 meses, nace una nueva vida en medio del verdor. Y así, el ciclo se repite, de la dependencia a la autonomía, del juego a la jerarquía, del nacimiento a la herencia social. Los mandriles no son migratorios, pero su vida es un constante desplazamiento dentro de grandes territorios. Siguen rutas invisibles por el bosque, conectando zonas de alimento y descanso, y rara vez regresan al mismo sitio 2 días seguidos. Su mundo está en movimiento, sincronizado con la lluvia, los frutos maduros, las estaciones que no se marcan en calendarios, sino en las señales sutiles de la selva. Cada gesto del mandril es una respuesta al entorno que lo moldea. Su inteligencia social, su capacidad para resolver conflictos sin violencia, su adaptación al caos del bosque. En sus ojos, que reflejan siglos de evolución, no hay solo un animal. Hay un testigo silencioso de cómo la naturaleza enseña, moldea y, cuando se le permite, sobrevive. Desde tiempos remotos, la figura del mandril ha estado presente en la memoria colectiva de varios pueblos africanos, no como un simple animal, sino como un ente simbólico. En algunas regiones de Gabón y Camerún se le atribuyen cualidades espirituales, y su presencia en la selva es interpretada como un augurio, un aviso o incluso una guía ancestral. En ciertos relatos orales se lo describe como el guardián del bosque, un ser que conoce los secretos de los árboles, que nunca se pierde en la espesura y que protege a quienes respetan la tierra. Sus colores intensos, difíciles de ignorar, le han otorgado un estatus casi sagrado en algunas culturas tradicionales. Pero esa misma visibilidad, que lo volvió símbolo, también lo ha convertido en blanco. En zonas donde la presión sobre el territorio ha crecido, los mandriles han sido vistos como amenaza para los cultivos. Un solo grupo grande puede arrasar una plantación en pocas horas, y esa percepción ha generado tensiones entre comunidades agrícolas y fauna silvestre. A esto se suma la caza por su carne, considerada exótica o valiosa en ciertos mercados, y en algunos casos por supersticiones que lo asocian con poderes curativos o rituales. A pesar de que está protegido por leyes ambientales en varios países, como Gabón y Congo, su persecución persiste en áreas donde la fiscalización es escasa. Sin embargo, la relación entre humanos y mandriles no es solo de conflicto. También hay encuentros transformadores. En el Parque Nacional de Lopé, en Gabón, proyectos de observación responsable permiten a turistas y científicos acercarse a estos primates sin alterar su comportamiento. Gracias a estas iniciativas de ecoturismo consciente, las comunidades locales han encontrado una nueva forma de sustento que no depende de la caza, sino de la conservación. En paralelo, programas de educación ambiental impulsados por organizaciones internacionales han promovido el conocimiento del mandril como un aliado del ecosistema, no como una plaga. El mandril, con su silencio expresivo y su mirada profunda, nos interpela de una forma que pocas especies logran. Es al mismo tiempo espejo de nuestros temores y recordatorio de nuestra responsabilidad. Conocer su historia es conocer también la historia del vínculo, a veces frágil, entre lo humano y lo salvaje. En cada acción que tomamos, ya sea proteger un árbol, apoyar un proyecto o cambiar una costumbre, estamos decidiendo si este vínculo será de destrucción o de reconciliación. El mandril no es solo un testimonio del arte natural, ni un fragmento colorido perdido en el paisaje africano. Es una advertencia viviente de lo que podríamos perder si seguimos avanzando sin escuchar. No basta con admirarlo desde la distancia o conmovernos por sus historias. Su destino, como el de tantas otras especies, depende de nuestras decisiones cotidianas. La selva no exige homenajes,
ni necesita discursos grandilocuentes. Lo que clama es protección, coherencia, respeto. Porque por cada árbol talado, por cada espacio destruido, se debilita el tejido de una vida que ha sabido mantenerse durante milenios. Hoy, el mandril está en nuestras manos, y con él, la memoria de un mundo que aún resiste. Te invitamos a continuar explorando este planeta con nosotros. Cada video de nuestro canal, Toda Vida Importa, revela historias ocultas, especies asombrosas y verdades que no siempre se cuentan. Conocerlas es el primer paso para protegerlas. Suscríbete, comenta y comparte para seguir impactando de forma positiva el mundo. Porque cuando cuidamos a los animales, no solo preservamos su existencia, preservamos también lo más valioso de la nuestra, la conexión con la tierra.